Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Iniciamos en Medio Oriente. En 10 meses, a la par de su invasión en Gaza, Israel ha intensificado su agenda anexionista sobre la Cisjordania ocupada. Según la ONG Peace Now, desde el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí ha aprobado la construcción de casi 9.000 nuevas viviendas en asentamientos y ha confiscado más de 2.400 hectáreas de tierras palestinas, casi la mitad del total de tierras expropiadas desde los acuerdos de Oslo de 1993. Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cueva Arbarena nos muestran el impacto de estas medidas en el terreno. En lo alto de una colina, rodeado de poblaciones palestinas, se impone Eviatar. En este puesto de avanzada israelí con protección militar, las obras no cesan. Pronto una guardería se sumará a las casas prefabricadas de colonos como Ayelet, instalada hace 3 años. Este es el único lugar para el pueblo judío, como lo prometió Dios en la Biblia. Aunque por ley internacional todos estos asentamientos israelíes son ilegales, Eviatar hacía parte de los puestos que Israel tampoco considera legales. Hasta fines de junio, cuando el gobierno, con ministros ultranacionalistas cuyo plan es la anexión de los territorios palestinos, decidió regularizar Eviatar y 4 colonias más. Sin embargo, para Ayelet, la misión no termina en Cisjordania. Estoy muy satisfecha. Ahora que es legal, me iré al siguiente proyecto. Creo que los judíos necesitamos establecernos también en Gaza y en el sur del Líbano. Mientras Eviatar se ubica en el norte, al sur está Nahal Haletz. Del grupo de los legalizados, este futuro asentamiento aspira a conectarse con otros, amenazando la continuidad territorial de Cisjordania. Cuando completen esta línea de asentamientos, todas las aldeas del oeste de Belén quedarán separadas del centro. El objetivo de esta estrategia es evitar el posible establecimiento de un Estado palestino. En medio quedan las tierras de Mohammed. Este doctor explica que desde hace décadas el ejército destruye sistemáticamente sus cultivos e infraestructura. Tiene documentos que acreditan su propiedad y la está defendiendo ante cortes israelíes. Pero desde octubre le es además imposible acceder a sus terrenos ocupados por colonos que reciben apoyo del gobierno. Nos dijeron que les dieron permiso solo para traer ovejas. Y mira, han puesto caminos, electricidad, casas y ahora unas 5 familias viven aquí. Pero no les tengo miedo. Voy a luchar hasta el último momento de mi vida. Es una pelea desigual para Mohammed, testigo de cómo, a la sombra de la invasión en Gaza, Israel está acelerando la colonización de Cisjordania ocupada. Pasamos ahora a Bangladesh, epicentro de multitudinarias protestas que terminaron con el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina, movimiento social liderado por los estudiantes que no se detuvo con la dimisión de la exmandataria. En las calles, los jóvenes siguen luchando contra los funcionarios que consideran corruptos y exigen que Hasina sea llevada ante la justicia. Un equipo de France 24 en terreno nos trae el siguiente informe. Después de la formación del gobierno provisional aprobado por los estudiantes, cientos de manifestantes vuelven a las calles de Dhaka con nuevas reivindicaciones. Reunidos frente al Tribunal Supremo de Bangladesh, quieren la dimisión del presidente del tribunal. El líder estudiantil, Tariqul Islam, dice que su lucha aún no ha terminado. La caída de Sheikh Hasina es una victoria parcial para nosotros. Solo cuando reestructuraremos completamente nuestro país y todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Parlamento, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y erradiquemos la corrupción de todos los ministerios, conseguiremos nuestra victoria final. En pocas horas se nombró un nuevo presidente del Tribunal Supremo. Tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina, luego de semanas de protestas, el país se sumó en el caos y el desorden. Los estudiantes se han puesto manos a la obra, no solo para gestionar el tráfico, sino también para atajar la corrupción. Cuando vemos los autos de algún personaje poderoso acusado de corrupción, les paramos y revisamos sus vehículos para ver si llevan una gran cantidad de dinero en efectivo o algún objeto ilegal. Controlamos todos los autos, pero especialmente los del gobierno anterior. La policía bangladesí desapareció de las calles desde la caída de Hasina. Su violenta represión a los manifestantes dejó unos 500 muertos y miles de heridos. Cientos de ellos, con heridas de bala, están siendo atendidos en este hospital.
Incluso los médicos no pueden creer la magnitud de la brutalidad. Después de ver tantas víctimas de disparos, me siento muy mal. Me duele el corazón al ver la situación. Es bastante chocante. La mayoría de las víctimas son jóvenes estudiantes, como Abdullah Rahimat, de 17 años, que recibió 3 balas en la pierna. Toda mi vida he soñado con defender a mi país y convertirme en oficial del ejército, pero no creo que sea posible con mi pierna rota. Ahora intentaré estudiar ingeniería en una universidad pública. El nuevo gobierno interino, presidido por el premio Nobel Mohamed Yunus, que incluye a 2 líderes estudiantiles, da esperanzas a los jóvenes bangladesíes de que se lleven a cabo reformas hacia un futuro más brillante. En el noroeste de Siria, las fuerzas del régimen utilizan drones suicidas para bombardear los últimos focos de protestas que aún escapan del poder de Bashar al-Assad. Para la población, el peligro que proviene del cielo es constante, pero sobre todo es cada vez más difícil de detectar. Desde principios de año se han registrado más de un centenar de ataques con este tipo de artefactos. Este es un informe de nuestra corresponsal en la región, Jenna Lebras y Moawia Al-Atrash. En la región de Idlib, en el noreste de Siria, a principios de julio, en Al-Nairab, Mohammad sobrevivió milagrosamente al bombardeo de su auto perpetrado por lo que denominan un dron suicida. Escuché el sonido de una explosión, salí a ver si habían víctimas. Cuando llegué al lugar del atentado, un dron apuntó en mi auto. Gracias a Dios no resulté herido. Las fuerzas de Bashar al-Assad están generalizando el uso de esos drones e intensificando los ataques hacia el último bastión rebelde en contra del régimen de Damasco. Desde enero, los equipos de la defensa civil siria han contabilizado 130 ataques de este tipo. Estos ataques están dirigidos contra civiles y sus vehículos en carreteras principales y secundarias. También se dirigen contra las tierras de cultivo y los agricultores, que recogen sus cosechas en estas zonas. Esto representa una amenaza para el crecimiento de los alimentos y la inversión, en un momento en el que el noroeste de Siria ya se encuentra en una gran dificultad financiera y alimentaria. Cerca de Hafez, a menos de 3 kilómetros de la línea del frente, Hisham cultiva pistachos. Sus campos son bombardeados con regularidad. Para nosotros los agricultores es difícil debido a los drones y a las fuerzas del régimen. Cuando el bombardeo de los cultivos se intensifica, conseguimos cosechar la mitad de nuestros campos. Nos vemos obligados a abandonar el resto. Más de 3 millones de personas viven en condiciones muy precarias en la región de Idlib. Estos ataques tienen un grave impacto en su seguridad alimentaria, en un momento en el que las Naciones Unidas ha puesto fin a la ayuda de la que se beneficiaban. Y París dijo adiós a los Juegos Olímpicos. Ahora el estandarte está en manos de Los Ángeles. Una de las principales ciudades de la costa oeste de los Estados Unidos acogerá en 2028 sus terceros Juegos Olímpicos tras haber sido anfitriona en 1932 y 1984. ¿Cómo se prepara y cuáles son algunos de los retos que la ciudad aún debe superar? Lo vemos en el siguiente informe. Es aquí, en el SoFi Stadium, un estadio con 70.000 asientos, inaugurado hace apenas 4 años, donde comenzarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles el 14 de julio de 2028. Una ceremonia de inauguración que, en realidad, se celebrará en 2 lugares diferentes, el ultramoderno y nuevo SoFi Stadium, por un lado, y por el otro, uno centenario, el Coliseum. Construido en 1923, este clásico de Los Ángeles será el primer estadio del mundo que acogerá 3 Juegos Olímpicos. Los organizadores se basan por completo en recintos ya existentes y se limitan a modernizarlos y adaptarlos, que es lo que hicieron también en 1984 y les permitió, de hecho, obtener más de $200 millones de beneficio con los Juegos. En el 84 veníamos de 2 Olimpiadas difíciles, así que pudimos alegar pobreza.
Ya sabes, todos esos juegos han perdido dinero, así que danos tu mejor tarifa y dona esto y hazte voluntario allí. Eso es mucho más difícil de hacer ahora y eso hará que los resultados se resientan un poco. El presupuesto sigue siendo enorme, casi $7.000 millones. El principal reto para la ciudad, además de la seguridad, es el transporte en una ciudad donde las calles están notoriamente congestionadas. Las nuevas y ambiciosas líneas de metro ya se han retrasado, así que la ciudad podría recurrir a los autobuses para aliviar parte del tráfico añadido. Tenemos el tercer sistema de transporte más grande de Estados Unidos. A pesar de que hemos invertido mucho en rieles, la mayoría de la gente que se desplaza lo hace en autobús. Así que podemos, si llenamos vehículos adicionales, conductores adicionales, proporcionar una gran cantidad de capacidad adicional. Costo estimado entre 700 y 1.000 millones de dólares. Los Ángeles también añadirá 5 nuevos deportes en 2028, entre ellos el cricket, el squash y el flag football, lo que entusiasma a muchos estadounidenses. Agradecemos a POT por habernos prestado sus instalaciones para el programa de hoy y a ustedes por acompañarnos una semana más. Recuerden seguir toda la información internacional en France 24 y france24.com. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.